¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que están por ahí ya conectándose, a quienes se vayan acoplando a esta transmisión. Muchas gracias por estar por acá. Sabemos que lo más valioso que tenemos es el tiempo y por eso agradecemos de antemano que lo estén compartiendo con nosotros. Y seguimos en esta de verdad muy especial actividad de traerles a mujeres exitosas que compartan con ustedes desde su experiencia, como le subtitulamos a este tema, historias que impactarán tu vida, y estamos seguros que esta noche no será la excepción. Está con nosotros una invitada muy especial que desde niña se ha apasionado por la redacción, la ortografía y las correcciones de textos. Está casada con Alejandro Méndez Varías, es mamá de 3 hermosos hijos, uno que es Luis Abdón, de 27 años, Alejandra, de 16 años, y Adriana, de 14 años. Aunque usted no lo crea, ya tiene hijos de esa edad. Yo sé que parece mucho más joven, pero ya tiene hijos de esa edad. Junto a su esposo, dirigen la sede del Punto Norte de la Iglesia Vida Real TV y el Ministerio de Celebremos la Vida. Además de eso, ha participado conduciendo programas de radio como Esencia, Con Todo por mi Familia, A la Manera de Jesús y Celebremos la Vida. Dentro de todos estos programas de radio que se transmiten por El Camino 99.7 FM. La vida le cambió radicalmente al tener un encuentro personal con Jesús. Se comprendió que él podía utilizar el dolor de su pasado para transmitir esperanza de lo que fuera posible para salir adelante desde el fondo del profundo dolor que tenía y del que fuera. Sabe de antemano que su proceso de restauración es algo que puede llegar a durar toda la vida, pero anhela siempre llevar el mensaje de Dios para la recuperación de los corazones necesitados y heridos. Ama servir a los demás, invertir tiempo para escuchar las necesidades y luego ser testiga de las victorias que ha logrado apoyar a otras personas a vencer. Está con nosotros María José Rodríguez Mos, a quien le damos las gracias y también la bienvenida a este programa de Mujeres Exitosas. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues como te decía antes de empezar este tiempo, ahí con un poquito de nervios, y por eso te pedí, por favor, si me pudieras dar un minutito para orar. No voy a quitarte mucho de tu tiempo. Es algo que normalmente yo hago antes de iniciar con cualquier reunión, pues poner todo en las manos del Señor. Así que rapidito. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo en el que tú nos vas a permitir conversar con Jonathan. Yo te pido que seas tú el que hable, seas tú el que me dirija. Yo siempre he reconocido delante de ti que sin tu favor y sin tu gracia yo no soy absolutamente nada. Así que yo sé que tienes algo que decir el día de hoy a Jonathan, tienes algo que decirme a mí, tienes algo que decirle también a aquellos que puedan estar conectados. Así que aunque estoy yo aquí, solo soy tu representante, haz tú como tú tengas que hacer. Así que ponemos todo esto en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Claro que Gracias, sí, Jonathan. amén. Y estamos seguros que así va a ser, María José, y estamos muy contentos en realidad. Y me gustaría que me contaras esa afición desde muy pequeña con este tema de la redacción, que ya de por sí, María José, a la gran mayoría no nos gusta todo lo que tiene que ver con el tema de la ortografía, la caligrafía y menos con la redacción, por todo el problema que se nos hace cada vez que queremos mandar un mensaje escrito, ¿no? Sí, fíjate, Jonathan, que definitivamente ese es un regalo que Dios dio a mi vida, es un talento que viene de Él desde que yo era muy pequeña. De hecho, vengo de una familia de parte de papá donde todos eran maestros, gente muy intelectual. Yo solo salí con la buena ortografía, no tan intelectual que se diga como eran ellos, pero recuerdo que desde los 8 años aproximadamente yo ya ganaba concursos de ortografía y de redacción. Para mí eso es apasionante. Hubo un tiempo donde dejé de poner en práctica, bueno, no es que escribiera mal, pues, pero no hubo un espacio donde yo pudiera dedicarme específicamente a eso, pero como Dios hace todo de una forma como Él quiere hacerlo,
finalmente llegó a nuestras manos la oportunidad de poder escribir un manual que poco a poco vamos a ir conversando acerca de eso, del ministerio que yo tengo el privilegio de dirigir con mi esposo, que se llama Celebremos la Vida, y ahí me di gusto escribiendo. Y como tú bien decías, yo sé que no a cualquier persona le gusta la ortografía y la redacción. De hecho, te sé decir que muchas veces, o la mayoría de veces, para mí es más fácil comunicarme de contexto que hacerlo grabando un audio, por ejemplo. Y pues como nos suele suceder a aquellos quienes amamos la ortografía, cada vez que vemos un error de ortografía, un error ortográfico, pero ¿cómo le podríamos decir? Horror gráfico. Horror, un horror ortográfico nos brinca un poquito el ojo, ¿verdad? Así que creo que es un don que viene de parte del Señor, porque yo no te sé explicar cómo muchas veces Alejandro, por ejemplo, mi esposo, me hace una pregunta de cómo hay que escribir una palabra o de las reglas ortográficas, y yo ya la sé muchas veces y le digo, esto no se escribe así, y lo buscamos y tal cual, pues Dios me lo puso en mi corazón, así es como se escribe. Entonces yo disfruto mucho eso, y siempre es un ofrecimiento que yo hago cuando alguien escribe un texto que tiene que salir, por ejemplo, en redes o en algún lugar. Le digo, pásamelo, yo con mucho gusto te lo puedo arreglar, porque tengo el pensamiento de que uno no puede escribir como piensa, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que sucede. Escribís como pensás o escribís como pensás ahora en los teléfonos, pero no siempre es la forma correcta. Así que creo que lo aprendí, como te digo, desde mi familia paterna. Mi papá tenía una habilidad impresionante también para escribir en las máquinas. ¿Tú te acordás? Aquí en Guatemala, las máquinas de escribir Las que había que Remington. ponerles hasta aceitito para que pudieran caminar. Tenía, no sé, también un gran talento para poder escribir así, y escribir también y redactar. Así que creo que Dios me dio ese regalo a mí. Claro, y María José, luego de tener y contar con esta habilidad que es, la verdad, yo creo, exclusiva, porque no muchas personas cuentan con esta habilidad, ¿qué te llama la atención estudiar en la universidad o en el colegio? Ese es un tema sensible, Jonathan, el que acabas de tocar, porque te quiero contar que yo no estudié en la universidad, yo no tengo una carrera universitaria, yo solamente me recibí del colegio. Pues aquí en Guatemala, tal vez tú escuchaste hablar acerca del colegio belga. Yo tuve el privilegio de poder haber estudiado ahí, de recibirme de secretaria comercial, ni siquiera era una secretaria bilingüe. Y sucedió en mi vida que parte del desorden que yo tuve desde que era muy jovencita, resulté embarazada cuando tenía 17 años. Entonces eso obstaculizó de gran manera que yo pudiera continuar una carrera universitaria, aunque te digo, siendo muy honesta, tampoco era algo que me hiciera latir tanto el corazón. Seguir una carrera en la U y prepararme con algo no fue parte de mi visión. Bueno, de hecho, creo que no había ni visión de un montón de cosas, pero no estuvo tampoco como eso puesto delante de mí como algo que yo quisiera cumplir. Entonces solamente me recibí del colegio de secretaria, y durante muy poco tiempo ejercí como tal, sino que más que todo mi vida giró alrededor de las ventas, porque es también creo que una de mis puntos fuertes, y algo que yo amo, es el servicio al cliente y poder vender y atender. Y hay mucha gente que le gusta vender y no le gusta cobrar, pero aún eso creo que tengo también esa fortaleza. Hace mucho tiempo también que dejé las ventas para dedicarnos ahora por completo al ministerio, pero ahí hay mucho de servicio al cliente involucrado en todo lo que hacemos dentro de la iglesia. No, muy interesante, María José, con lo que dices, porque precisamente esto también es parte de lo que de una u otra forma me encanta que la gente se entere, ¿no? O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, como tú dices, yo ya no seguía estudiando en la universidad, no quiere decir que no te hayas encontrado una opción para abrirte camino y poder hacer algo y poder generar desde tu posibilidad, ¿no? Y esto es algo muy interesante, además de que, como tú bien dices, ya contando con un hijo desde muy temprana edad, eso es lo interesante, que saliste adelante y que tú también te abriste de una u otra forma el camino para poder llevar el sustento o para poder aportar en el hogar, ¿no? Y eso es lo que realmente se rescata de esta situación.
Así es, Jonathan. A mí siempre me ha gustado trabajar, entonces empecé a trabajar desde muy jovencita, aunque tuve a mi hijo a muy temprana edad, pero siempre trabajé. Sí, ahorita que estamos hablando de eso, fíjate que hace unas semanas Dios me recordó una oportunidad en la que yo tuve para poder entrevistarme en un lugar. Era una empresa bastante grande y una persona que estaba ahí me dijo, no, usted ya ni siquiera termine de hacer el examen porque no tiene la forma para vender, no tiene la forma para tratar a la gente, no tiene la forma para el servicio al cliente. Y ella, que era parte de la organización y gente que estaba a cargo de hacernos los exámenes, las evaluaciones, pues prácticamente me quitó esa oportunidad, pero pues Dios fue abriendo camino en otras áreas hasta llevarme a lo que ahora estoy, que es servir, como te digo, dentro de la iglesia y dentro del ministerio. Y trabajé muchos años en el área de artes gráficas, un trabajo apasionante, súper retador, súper estresante. Mi teléfono sonaba no sé cuántas veces al día. Si alguien se dedica a las artes gráficas o tú tal vez lo sabes, Jonathan, todo el proceso de la creación de algún material, de diseñarlo, termina en la impresión. Eso era lo que yo me dedicaba, pero puede ser que todo ese proceso anterior lleve unos 6 meses, pero la impresión tiene que tardar 2 días, ¿verdad? Entonces, llegó un momento que sí al final se convirtió en algo muy desgastante por la exigencia que había. Te sé decir que fue muy pocas veces quizás le quedamos mal en tiempos a algún cliente. Aprendí muchísimo, aprendí a cotizar acá, aprendí a cargar paquetes de papel, el olor al papel y la tinta es algo que todavía cuando lo siento que han llevado alguna revista a algún lugar y eso está fresco, todavía se siente ese olor que es tan agradable para mí. Entonces esa fue la forma en que Dios pudo ayudarnos a que proveyéramos a la casa, a ayudarnos, como tú bien decías, al sustento. Aprendí muchísimo en esa área de las artes gráficas. Claro, y es algo muy interesante conocer parte de esto, María José, porque yo no sé realmente cuántas personas sabían, por ejemplo, de tu talento con la ortografía y esto, esta parte de la redacción. Ahora nos cuentas también un contexto de ventas, de servicio al cliente y otra actividad diferente con lo que tiene que ver con todo esto del diseño. Y realmente eso es una de las características tan especiales que tienen ustedes las mujeres. Ustedes pueden dedicarse a muchas cosas Sí. y no quiere decir que nosotros los hombres no, claro que lo podemos hacer, pero yo considero que nosotros los hombres somos, no sé si la palabra correcta es más enfocados o más arraigados, pero nosotros en donde nos colocamos, ahí queremos estar y hacer siempre lo mismo. En cambio, ustedes las mujeres tienen una facilidad de acoplarse a la situación, a una diferente vivienda, a una diferente plaza, o sea, esa es una característica muy especial que tienen ustedes las mujeres. Así es, yo creo que nosotros las mujeres, ahí que empiecen a hacer porras, por favor, no sé quiénes estarán conectadas, pero las mujeres somos multitask. Nosotros con Alejandro hacemos la broma de que los hombres no pueden masticar chicle y manejar bicicleta al mismo tiempo porque no pueden hacer dos cosas simultáneas. Y fíjate que ahora que mencionas todo esto de que hacer muchas cosas a la vez, creo que con todas las mujeres que tú has estado entrevistando, creo que se ha puesto más en evidencia. Tenemos capacidades muy diversas de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos que enfocarnos en tantas cosas, ser organizadas, poder detectar dónde están las necesidades de nuestros hijos, de nuestro esposo, del trabajo y pues ahí vamos. Creo que nos acostumbramos a ser así y a Sí, y yo trabajar en considero todo. también, yo considero, María José, que también debe de ser parte de el proceso eh, en el que se mantienen ustedes las mujeres, porque la gran mayoría de mujeres, atrás de la mujer exitosa que hay, está la madre que llega a revisar tareas de sus hijos, la que llega todavía de una u otra forma a ver cómo termina de hacer algo de oficio, a limpiar un poquito para que no le cueste el fin de semana que se dedica a hacer toda la limpieza. O sea, de una u otra forma yo considero que también tiene mucho que ver con eso, porque, y ahí tal vez muchos de los caballeros no me dejarán mentir, aunque nos duela, es la realidad, nosotros llegamos a la casa y en la mayoría de ocasiones pues no nos toca que llegar a ver algo más de, ¿verdad? En cambio la mayoría de las mujeres siempre hacen eso.
Sí, yo aquí mejor te voy a ser totalmente honesta, ¿verdad? No es uno de mis puntos fuertes el venir a hacer tantas cosas a la casa, nunca ha sido, gracias a Dios, siempre he tenido ayuda, ¿verdad? Porque con el trabajo y todo lo que tenía que hacer era complicado. No, de verdad no ha sido uno de mis puntos fuertes. Voy a abrir mi corazón aquí, que a mí me dejaran que yo tengo que hacer todo en la casa, lavar, hacer, trapear, hacer, yo creo que no podría, Jonathan. No estuviera hoy aquí platicando contigo si me hubiera tocado hacer eso, pero aún así sí hay muchas cosas en las que definitivamente tenemos o de las cuales tenemos que encargarnos, ¿verdad? Si no, fíjate que hubo un tiempo en que era tanta la carga de trabajo, mis dos hijas menores estaban muy pequeñitas, como tú leíste las edades de ellos y tengo que actualizarlo porque no te lo actualicé, ya son 28, 17 y 15 años los que tienen. Y gracias por decir, aunque usted no lo crea, tiene un hijo de esa edad, te lo agradezco mucho. Y como ya dije que tiene 28 y ya dijimos que lo tuve a los 17 y ahorita pudieron haber sacado cuentas de cuántos años tengo, así que Pero que les cueste un está bien. poquito hacer las matemáticas. Sí. Entonces, sí tuve a mis hijas muy pequeñas, mucha carga de trabajo en un momento de mi vida, como te conté con lo de las artes gráficas, y llegó un momento en que yo necesité buscar ayuda con un psicólogo cristiano. Y en una de todas las terapias de los tiempos que tuve con él, me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué no para? ¿Por qué no para? Pare. Entonces le dije, pero es que si paro mi casa se cae. Y la respuesta fue, pues que se caiga, porque usted necesita descansar. Creo que a veces como mujeres nos invertimos tanto en lo que estamos haciendo, pues a mí no me gusta tal vez hacer el oficio de la casa, pero hay alguien que sí, que haya mucha necesidad, pero con eso se junta el trabajo, lo que tú mencionaste, lo de los hijos, si son hijos pequeños, las mujeres que están estudiando, sacando una carrera y tantas cosas, ¿verdad? Y a veces estamos tan inmersas en tantas cosas como me sucedió a mí en algún momento de mi vida que era bien complicado tener que parar como, yo tuve que meter un frenazo, pero así frenazo, porque Dios me mandó a que yo tenía que parar porque lo que el psicólogo me dijo en algún momento fue, si no para, las consecuencias sobre su salud van a ser irreversibles. Entonces eso creo que me puso en una alerta de decir, bueno, tengo que parar y tengo que descansar. Y de hecho la palabra del Señor dice que yo tengo que descansar un día a la semana, pero las semanas se iban y los meses totalmente de corrido. Entonces eso me enseñó a mí que tengo que dedicarme tiempo a mí, que no soy egoísta por tomarme ese descanso que necesito para renovar mis fuerzas, porque tampoco de nada les puede servir una mamá, una esposa que ande metida en muchas cosas, pero que no tenga un tiempo ni siquiera para ella, ¿verdad? Para saber también qué es lo que Dios quiere hablar a su corazón. Y creo que en ese tiempo en el que yo estaba muy cansada, tomé malas decisiones porque mis pensamientos quizás no tenían la claridad que deberían de tener debido al cansancio, pero Dios me fue enseñando ahí que tengo que pausar. Ahora no siento culpa cuando descanso, cuando me tomo mis tiempos libres y pues no solo escucho lo que Él tiene que decirme, sino que también renuevo fuerzas. María José, ¿y en qué momento tú te acercas a, por ejemplo, en este contexto que cuando te presentaba tú me colocabas dentro de la descripción que tuviste un encuentro personal? ¿En qué momento o a qué edad te da esa oportunidad la vida de tener ese encuentro y recapacitar y retomar el control nuevamente de tu vida y empezar, como decimos, a hacer las cosas de forma correcta? Ok. Ay, Jonathan, hay tanto que contarte respecto a eso, pero pues ya Alejandro tuvo oportunidad de conversar contigo también aquí en una entrevista que tuvieron en una conversación. Y nosotros somos un matrimonio de segunda oportunidad, así le llamamos nosotros, un matrimonio reconstruido. Yo tuve un divorcio antes de mi matrimonio con Alejandro, pues yo sí me casé cuando yo resulté embarazada de mi primer hijo. Definitivamente las cosas no funcionaron como tenían que funcionar por todo lo que había anterior a eso. Yo me divorcio, Alejandro también está divorciado, nos casamos, pero ninguno de los dos había sanado su corazón. Y entonces, tal vez creyendo que volviéndonos a casar íbamos a tener ese, y vivieron felices para siempre.
Y en ese momento donde definitivamente las cosas no estaban yendo bien, que estábamos en un riesgo de perder un segundo matrimonio ambos, Alejandro decide aceptar una invitación que le habían hecho a una iglesia cristiana. Te quiero contar que yo me rebelé totalmente a eso. Él fue solo un año, asistió solo un año, pero aunque él estaba asistiendo, había muchas cosas que arreglar en nuestra vida y en nuestros corazones. Entonces, finalmente creo que el dolor fue tan grande que me hizo a mí acercarme también al Señor y empezar un camino totalmente diferente, aunque te voy a contar también, porque aquí yo me siento que estoy platicando solo contigo. ¿Viste? Cuenta que Te voy a estamos contar, nosotros dos solos. sí, Aquí te nadie voy más a te está oyendo. contar, sí, y Alejandro que está aquí también a la par mía, te voy a contar que una de las cosas que a mí me hizo decidir acompañar a Alejandro a la iglesia fue un pensamiento que yo tuve. Pues yo pienso que fue Dios, o no sé si el enemigo, pero si fue el enemigo, como decimos aquí, le salió el tiro por la culata. Porque yo empecé a pensar un día, ¿y qué pasa si Alejandro está solo en la iglesia? Porque como te digo, fue un año durante el cual yo pensé que él no iba a resistir levantarse todos los domingos temprano para ir al servicio y después regresar a la casa. Pero ese día yo pensé, ¿y qué pasa si de repente hay una mujer también que va sola? Y le pregunta a Alejandro, ¿y usted qué anda haciendo por aquí solo? Pues mire, es que mi esposa no quiere venir y mi esposo tampoco. Y ahí empiezan una conversación. Mira, eso fue una de las cosas que a mí me puso a pensar que él ya no podía seguir yendo solo y pues de esas casualidades, lo digo entre comillas, llegó el momento de una presentación de niños. Nosotros ya teníamos a nuestra primera niña en común, Alejandra, y él me hace la invitación para llevar a la Ale a la presentación de niños. Y viene otro pensamiento a mí que yo estoy segura que ese sí era de Dios, que me decía, la niña no es solo tuya, la niña no es solo tuya y tú tenés que acompañarlo. Ese día que yo llegué ahí, ese día fue el día en que yo conocí a Jesús, en el que me convertí. Te puedo decir que mi vida fue totalmente transformada. Eso fue hace casi 20 años, 18 años, aproximadamente 18 años, en el que yo empecé a transformar por completo mi forma de pensar. La palabra dice que si queremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y creo que todos, ¿verdad? Y en el ministerio, si alguien me está escuchando de Celebremos, sabe que repetimos constantemente esa porción de la palabra, que todos queremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero dice antes que para eso yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Y ese año que fue en el 2001 o 2002, no te sé decir con seguridad, lamentablemente no me acuerdo del día exacto en el que yo abrí mi corazón a Jesús. Ese día para mí empezó una transformación de mi mente totalmente en lo profundo. ¿Cometo muchos errores al día de hoy? Bastantes. Tengo cosas con las que lucho, también son un montón, pero así fue el proceso. Como muchos creo que llegamos a esa transformación de nuestra vida a través de lo que Dios quiere hacer, porque hay mucho dolor y es prácticamente la última opción que nos queda porque ya hemos probado de todo. Entonces así fue como llegué y como me empecé a transformar. Claro, y lo interesante acá es que tu proceso te sirve hoy por hoy para que junto con Alejandro, tu esposo, se encuentren con este ministerio de precisamente Celebremos la Vida, en donde están sirviendo y en donde también ya son varios años en este proceso como facilitadores del programa y también como pastores de Punto Norte y ayudando a mucha gente que no quiero ponerte nerviosa, pero sí hay gente de Celebremos la Vida escuchándote y hay varias gente ahí mandándote mensajitos, pero la cantidad te la digo después para que sigas fluyendo. Ay, cómo los amamos a toda la gente de Celebremos. La verdad es que amamos a todos y pues Dios ha sido bueno permitiéndonos conocer a tanta gente que lleva el proceso. Entonces, también, bueno, yo de verdad hoy como que Dios quería tratar conmigo y poder abrir mi corazón en un montón de cosas, porque te quiero contar que al inicio de todo lo del ministerio Celebremos, Alejandro estaba solo. Yo no quería saber absolutamente nada del ministerio, no entendía cuál era el sentido de todo lo que significaba la libertad a través de procesos de sanidad. Lo más irónico es que cuánto lo necesitaba yo. Sin embargo,
conocía un poco porque el proceso o el ministerio en el que trabajamos tiene como base, uno de sus fundamentos son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Mi papá era un alcohólico anónimo. Desde que yo tenía más o menos 2 años, yo empecé a acompañarlo a las reuniones de sus grupos de yo era la consentida de mi papá, lo tengo que decir así, como dice Alejandro de su hermano. Si mis hermanas me están escuchando, ellas sí ya lo sabían que yo era la consentida de mi papá. Entonces creo que tenía mucho conocimiento respecto a los 12 pasos, pero cuando ya creo que Alejandro llevaba como 2 años de estar trabajando en todo lo de Celebrate Recovery, después se empezó a llamar Fortaleza 812, después Celebremos la Vida Real, y hasta que llegó ahora a cómo se llama, que se llama Celebremos la Vida. Pero llegó una invitación de Rick Warren. Nosotros la tomamos como una invitación personal, pero eso definitivamente era un correo masivo, ¿verdad? Pero para nosotros fue así, miren, ustedes no quisieran asistir a un congreso de Celebremos la Recuperación. Y entonces, cuando Alejandro me dice eso, yo le digo, bueno, necesito usar mi visa, ¿verdad? Para que vean que voy y vine. Y pues es una oportunidad para viajar contigo. Y entonces, como decimos aquí, yo me le pegué. Y nos fuimos porque la raíz o este ministerio de Celebremos la Vida nació en la iglesia de Rick Warren, en Saddleback, en California, por cierto. Y cuando yo empiezo a recibir las primeras charlas, a escuchar de qué se trataba Celebremos la Vida, dije yo, Dios mío, cuánto tiempo he perdido y cuánto tiempo Alejandro ha estado trabajando solo en esto. Si lo que tenemos en las manos, no pensando en que nos iba a dar fama ni que nos íbamos a tener un reconocimiento, sino que entendiendo lo que Jesús podía hacer a través de la sanidad del corazón para poder llevar libertad a la gente, yo me enamoré pues de la mano de Jesús, del ministerio. Y entonces así fue como empezamos con todo esto. Mencionaste también Punto Norte. Tenemos también el privilegio de dirigir uno de los puntos de Iglesia Vida Real que está en la salida al norte de la ciudad. También amamos a esa congregación. Las extrañamos, extrañamos a la congregación como no tenés idea. Estamos a punto en septiembre, a finales de septiembre, de cumplir 4 años de estar en el centro comercial Metro Norte. No sé si tú recordás dónde está, sí, Jonathan, en el local 84. Aprovecho aquí para este espacio. Adelante. Para hacer la publicidad. Y pues lamentablemente por el tiempo que estamos pasando no nos hemos podido reunir presencialmente, pero sí lo hemos seguido haciendo virtualmente. Y en fin, han sido oportunidades que Dios nos ha dado, cosas que jamás nos esperábamos que iban a llegar a nuestras manos, sino que ha sido solo por su pura gracia y su pura misericordia. Porque pensar, fíjate que hace unas semanas también tuvimos unos minutos con unos amigos pastores de Argentina en una entrevista, y era más o menos como este tipo personal, no tanto para hablar del ministerio y las 8 decisiones y los 12 pasos, no. Era más que todo hablar de nosotros, y él hizo una pregunta que a mí me hizo mi cabeza así. Y nos dijo, si alguien de las personas que los conoce hoy se enteraran de la historia de vida que ustedes tuvieron hace años, ¿les creerían eso? Yo estoy segura que no, porque si yo les contara por todo lo que nosotros pasamos, hablo de mí, el desorden de vida, las malas decisiones que tomé, todo lo que hice, cuántas veces fui piedra de tropiezo para otras personas, cuántas heridas, cuántas adicciones pude haber tenido, yo creo que mejor no te voy a contar porque se te van a empezar a desconectar ahora. Pero Dios ha sido bueno, Jonathan. Todo esto es solamente porque Él es bueno. Claro, y tú dices ahora que tal vez la gente se podría desconectar o no lo van a creer, pero sinceramente yo creo que parte de esa propiedad o autoridad para poder aportar valor a otras personas, te la da esa experiencia, el haber vivido eso. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención y es, tú no le puedes enseñar algo a alguien que tú no has aprendido, ¿verdad? Esto es un proceso de transformación de vida y no se podría ayudar o aportarle valor a la vida de alguien más si tú no sabes realmente qué tipo de dolor está sintiendo, cómo se sufre, por ejemplo, en soledad,
cómo se vive cuando tú llevas algo, como decimos nosotros, entre pecho y espalda, ¿verdad? Que no puedes sacar, que no puedes compartir. Algo de lo que me mencionaba Alejandro la otra vez, que es muy interesante, es el tener un lugar a donde tú puedas llegar y que sepas que es un lugar seguro en donde tú puedes ir y Así es. descargar sin que nadie te juzgue. De hecho, en el programa de coaching que nosotros manejamos de Admon Coach, trabajamos bajo 3 pilares cualquier tipo de coaching y es sin prejuicios, sin juzgar y compromiso. Es únicamente esos 3 pilares en los que nosotros fundamentamos cualquiera de los procesos que se llevan adelante. Y por eso a mí me llama la atención parte de esto de Celebremos la Vida, porque como tú dices, yo considero que básicamente el éxito que ha tenido este programa es la experiencia detrás de los representantes del programa mismo, que obviamente ustedes siempre lo dicen y nadie lo podría poner en tela de duda, y es que Dios los está usando porque precisamente los preparó para esto. De hecho, hay una frase que le aprendimos a nuestro pastor Ronnie, nuestro pastor general en Iglesia Villarreal, que dice, tus heridas reflejan tu llamado. Definitivamente todas aquellas cosas que nosotros vivimos, todas las cosas que yo viví, me han llevado a poder tener empatía con la gente, como tú bien decís, ¿verdad? Con las mujeres, a comprender muchos de los procesos que las mujeres pasan, pero lo importante es qué es lo que Dios quería hacer a través de todo eso que vivimos. Pero también te digo, Dios nos da la libertad de poder decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Entonces, en algún momento nosotros pudimos haber tomado o el camino que seguimos ahorita o el camino que estábamos llevando, que era un camino de muerte y un camino de perdición, definitivamente, pero en su misericordia hubo algún momento en nuestra vida que el dolor fue tan grande que tomamos las mejores decisiones o la mejor decisión que fue seguirlo a él. Te puedo decir que esa es la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida, pero definitivamente como tú bien decías, Jonathan, todas esas cosas que yo viví, te hablo en lo personal, me han servido para poder decirle a alguien que me dice, mira, tengo este problema, tengo esta situación, y decirle, mira, yo ya pasé por ahí y sí se puede salir de ahí, porque el objetivo primario, aparte de que la gente tenga una relación con Jesús en todo lo que hacemos en el ministerio, es que la gente se quede con esperanza, porque yo pasé mucho tiempo de mi vida sin esperanza, creyendo que no iba a haber salida, que el dolor pues tenía que ser algo con lo que yo tenía que vivir siempre, pero cuando encontré esa esperanza, cuando empecé a ver el panorama que Dios me presentaba delante de mí, pues mi vida tomó otro rumbo. Te lo repito, no ha sido fácil, hay cosas con las que luchar, cosas con las que todavía trabajar, y como leíste al principio, yo estoy convencida de que los procesos son para toda la vida, o sea, los procesos de sanidad, porque termino de trabajar con una situación y de pronto ya viene otra con la que tengo que trabajar y termino con esa y va a venir otra situación. Entonces, son procesos en los que yo definitivamente voy a necesitar trabajar durante toda mi vida, pero todo ha servido, como dice su palabra, la palabra, perdón, todas las cosas ayudan a bien para aquellos quienes amamos al Señor. Entonces, todo mi pasado, todas esas cosas malas que yo hice, todos los errores que cometí, definitivamente puestos en sus manos, tienen que ser convertidos para poder dar testimonio, para poder sentir empatía y para poder decirle a la gente, sí se puede, esté donde esté, sí se puede salir de ahí, pero siempre y cuando pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Porque sanar no es así de que, bueno, Señor, yo ya me quiero sanar y no tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Claro, fíjate que lo que acabas de mencionar ahora es muy interesante y eso es parte de lo que incluso platicábamos con Alejandro en la oportunidad que él estuvo en el programa. Y yo considero que esa es la situación más difícil que se nos da a todos porque de una u otra manera la gran mayoría conocemos cuál es el proceso, cuál es la estructura. O sea, tú ya tienes una experiencia, sabes hasta qué punto eso es correcto o incorrecto, porque en ocasiones no es si es bueno o si es malo, sino Ujú. realmente si es correcto o incorrecto, cómo te va a beneficiar o cómo te va a perjudicar. Y entonces tienes la opción de cambiar las situaciones, obviamente sabiendo de que va a mejorar. Y no es que te den con una varita mágica, un toque especial y tú ya tienes resuelta la vida, sino todo lo contrario. En ocasiones cuando tomamos esa decisión
de que vamos a enfocarnos en mejorar nuestra vida, en ser luz para otras personas, es cuando más difícil se torna la situación. Y es que considero que ahí viene al caso esa gran frase de que si el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es doble su condenación. No tal vez porque el pecado va a ser más grande, sino porque tú ya vas cargando con el cargo de conciencia de que te sabes lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Sí, yo creo que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos saber si estamos bien o estamos mal. Sin embargo, hay momentos, como me sucedió a mí en mi temporada, donde yo caí en el fondo más profundo. Yo no tenía conciencia de que lo que estaba haciendo estaba malo, Jonathan. No tuve la conciencia. Yo ahora volteo a ver, fíjate que antes de que iniciáramos el programa estábamos platicando acerca de estos programas que hemos estado trabajando en Celebremos la Vida, de la verdad del divorcio. Y hubo un jueves, hace 15 días, que a mí me tocó compartir acerca, con otras dos amigas, divorciadas también ellas, acerca del divorcio. Y te puedo decir, porque lo dije en ese programa, después de 20 y pico de años, yo pude ser consciente del error tan, o del dolor tan profundo, mejor te lo digo de esa forma, que yo ocasioné a través de ese divorcio. Y no es que yo diga, ay, me estoy arrepintiendo de lo que es mi vida ahora, no, no es cierto, pero creo que hay muchos momentos en nuestra vida en que no estamos conscientes de lo mal que estamos haciendo, aunque sabemos que tal vez tenemos valores, tal vez tenemos, sabemos cómo es la forma de proceder, nos cegamos a que lo que estamos haciendo está malo hasta que finalmente llega esa luz a nuestra vida y podemos ser conscientes de eso. Y pueden pasar muchos años, como fue en mi caso. Y no quiero que nadie vaya a malinterpretar lo que yo te estoy diciendo ahorita, pero hay ocasiones en nuestra vida que empezamos a transformarnos, pero creo que no hemos sido al 100% conscientes de esos errores que cometimos. Y tú bien decías, pues tenemos la libertad de escoger, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío de decir, bueno, tú escoges, pero las consecuencias que vamos a poder sufrir en nuestra vida van a ser inevitables. Si escogemos mal, me pasó a mí, yo escogí mal, yo decidí mal, tomé un camino incorrecto, las consecuencias que sufrí fueron bastante dolorosas. Ahora, si yo decido irme por lo bueno, por lo correcto, aunque a veces no me guste, pero lo tengo que hacer, las consecuencias sobre mi vida van a ser buenas y no van a ser malas como eran en el pasado. Claro, y mira, ahorita acabas de mencionar algo que es muy importante, María José, y es que normalmente lo correcto no siempre es lo que más nos gusta. No. Por poner un ejemplo, o sea, si tú quieres llevar una vida saludable, eh, no es que tengas que dejar de comer todo lo grasoso, que es lo que más nos llama la atención, Lo más sabroso. pero sí con moderación, ¿verdad? Pero estando enfrente de los tacos, por ejemplo, el olor de la carnita asada no te deja comerte solo una tortillita con carne, o sea, quieres comerte la bandeja entera y repetir, o sea, por poner un ejemplo de algo que es comida, que para cualquiera podría ser, pero si todos tenemos que comer, pero todo en exceso hace mal, desde la comida hasta cualquier tipo de adicción. Hay una frase de Rick Warren que dice, no espere tener ganas de hacer lo bueno, porque posiblemente no lo vamos a tener. Haga lo bueno y después se va a sentir bien. Porque eso es con la comida, con el pecado, con cualquier situación que se ponga enfrente de mí. A veces no voy a tener ganas, como perdonar, por ejemplo, ¿verdad? Muchos creemos que tengo que esperar tener ganas de perdonar y eso no es así. Tengo que perdonar para después disfrutar de los beneficios de haber perdonado. Y creo que aquí se involucra mucho el dominio propio, ¿verdad? Yo tengo que aprender a tener dominio propio para poder decir no en algún momento cuando no es conveniente lo que se está presentando enfrente de mí, pero todo esto pues lo podemos conseguir solamente a través de ese poder de Dios sobre nuestras vidas. Sí, definitivamente, cuando hablamos de dominio propio, yo creo que es uno de los temas con mayores no voy a decir fracasos, pero sí con mayores recaídas que muchas personas que hemos tomado la opción de decir, voy a generar este camino en dominio propio, o por ejemplo, en el contexto, la otra vez hablábamos con un grupo de personas acerca de lo que siempre nos han traído como lo malo y los famosos 7 pecados capitales.
Y si tú te pones a analizar, o sea, todos estos 7 pecados capitales siempre tienen que ver con falta de dominio propio. O sea, la gula es no saber decir ya comí lo suficiente como para terminar no saciándome, sino desbordándome en comida. O sea, la lujuria es lo mismo. O sea, todo ese tipo de situaciones tienen que ver con dominio propio. Y qué difícil es tomar la decisión y mantenerte en ese proceso. La verdad que, bueno, cuando hay dominio propio, definitivamente es que podemos vivir en santidad. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Y tú decías, es difícil mantenerse en eso porque la carne es débil, nuestra carne es débil y nos va a ganar muchas veces en lo que queremos hacer. Pero lo importante es comprender que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras más débil soy, más fuerte soy en el Señor. Lo estoy parafraseando. Si yo me hago débil, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces tengo que aprender a que hay áreas de mi vida y que van a haber muchas circunstancias en mi vida donde yo necesito declararme débil para que el poder del Señor se perfeccione en mí. Entonces ahí es donde yo creo viene el dominio propio, porque mis propias fuerzas y mi propia voluntad, te aseguro que hace mucho tiempo yo hubiera recaído quizás en algún consumo o de alguna sustancia como lo hacía antes. Me refiero al cigarro para que no vayan a pensar otra cosa, ¿verdad? Entonces sí necesitamos hacernos débiles, necesitamos rendirnos delante del Señor y creo que mencionabas lo de recaer en alguna adicción, Jonathan, y es que cuando nosotros estamos luchando en nuestras propias fuerzas, en cuestiones de adicción, en cuestiones de pureza sexual, de finanzas, si yo trato de trabajar todo eso a nivel de mi propia fuerza de voluntad, va a ser difícil que yo no vuelva a recaer, porque me va a ganar más mis deseos que mis propios pensamientos, sabiendo que lo que voy a hacer está malo, pero el deseo de mi corazón va a ser tan grande que yo en algún momento voy a recaer. Entonces tengo que tomarme de la mano del Señor y declarar que soy débil en esas áreas donde Él me está diciendo que necesito declararme débil. Claro, y eso es parte del el saber hasta dónde tú debes de ser vulnerable para buscar la ayuda en todas las áreas de nuestra vida, porque recaemos porque en ocasiones pensamos que nosotros ya lo sabemos y que lo podemos hacer. Nos pasa en la etapa de juventud y decimos, mi papá ya vivió su vida y él me quiere corregir a mí y él no sabe que ahora esta temporada es diferente, por ejemplo, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, eh, sin ponerlo en un tema y caer en que la gente lo vea como religioso, pero si nosotros nos permitimos y tenemos esa apertura de leer la Biblia, en la Biblia te dan soluciones, en cualquier, o sea, el libro de Proverbios, te da soluciones de un libro que fue escrito hace 2000 años y te da soluciones para hoy, 2020 años después de que tal vez estos libros fueron escritos o mucho tiempo más. Y tú encuentras ahí soluciones que te pueden servir en este tiempo. Entonces, también nosotros debemos de tener esa apertura y ser vulnerables y reconocer que la experiencia que otras personas tienen porque ya pasaron por ese camino, nos dan la opción de no sufrir toda esa parte. Pero en ocasiones, como bien lo decía Alejandro también, el parte del proceso es sentir ese dolor para poder aceptar y entonces empezar a hacer el camino porque era parte de nuestro proceso, ¿no? Ahí tocaste varias cosas que yo quiero resaltar. Primero, la palabra, la Biblia es el manual de vida. Ahí están, como tú bien decías, todas las respuestas para todo lo que necesitamos. Dos, hablaste de vulnerabilidad. Esa es una palabra que a muchos de nosotros nos da un poquito al principio, un poquito como de resistencia a poderla poner en práctica, porque vulnerabilidad para la mayoría de personas es que uno es débil y de hecho sí, pero vulnerabilidad es poder abrir el corazón y pedir ayuda en esas áreas en las que nosotros necesitamos esa ayuda. Y hablaste también de pedir ayuda y como yo también te conté, mi papá era un hombre de 12 pasos y yo aprendí desde siempre como que tenía ese chip que es de la necesidad de pedir ayuda. Me caso con Alejandro y lo primero, de las primeras cosas en medio de aquellos grandes problemas que teníamos era necesitamos buscar ayuda y definitivamente eso ha sido
parte de lo que nos ha ayudado a poder avanzar en nuestro proceso, el hecho de buscar ayuda, porque entendimos que solos no podíamos. Ya, si no hubiéramos buscado ayuda, ya, o el matrimonio hubiera terminado, alguno de los dos estuviera muerto, seguramente. Claro, y tal vez se escucha como algo, por así decirlo, extremista, o como en un tono es algo que quizás no hubiera llegado tan lejos, pero sinceramente sí. Una de las panelistas que estuvo acá con nosotros en este programa de Mujeres Exitosas lo ponía en contexto y decía, se llega al punto en el que uno permite una cosita y como todo en la vida, ¿no? Es primero un poquito, luego va más fuerte, luego permisivo y permisivo hasta el punto en el que ya no se puede controlar como normalmente pasa. O sea, primero es un grito, luego es un empujón, luego ya es un golpe y luego ya es una golpiza, ¿no? Una mandada al hospital en uno de los casos extremos. Y lastimosamente suceda, aún con todo lo que hay de información, aún con tanta gente tratando de evolucionar, eso se sigue dando hoy por hoy. Se está dando en esta situación en la que, como decimos, ayer lo hablábamos precisamente con un grupo de coaches y lo decíamos en tono de burla, pero es cierto, hay gente que en esta pandemia logró conocer un poco a su pareja y darse cuenta que no son compatibles, ¿verdad? Ha sido difícil, Jonathan. Ese es un tema muy sensible, un tema muy doloroso, como estamos hablando en un mix, ¿verdad? De conversación, pero ahora que tú mencionabas lo de la violencia intrafamiliar, yo en el transcurso de esta semana he recibido algunos mensajes respecto a situaciones que están viviendo en sus hogares algunas mujeres, y es demasiado doloroso saber que están atravesando por eso, pero creo que también necesitamos aprender que a todo le podemos poner un límite, pero también necesitamos de esa fuerza que solamente viene de parte del Señor para poder poner esos límites. Lamentablemente, tú lo decías, esta situación de la pandemia ha sacado muchas cosas a flote, muchas cosas a luz, las cuales en su mayoría no son agradables, ¿sí? Vivir 24/7 como estamos viviendo aquí en Guatemala, la mayoría de nosotros bajo el mismo techo, puede resultar complicado, puede resultar demasiado desgastante, y es ahí donde volvemos a lo mismo. Necesitamos buscar ayuda, ser vulnerables, abrir nuestro corazón y encontrar esa luz a través de alguien que ha pasado por la misma situación, a través de un testimonio, porque creo que en esa situación de la violencia intrafamiliar, así como en muchas situaciones en nuestra vida, estamos tan cegados y no sabemos cuál es el camino correcto a seguir, que por eso es que necesitamos, atándolo todo, necesitamos ser vulnerables, porque a través de esa vulnerabilidad podemos encontrar ese camino que Dios quiere que sigamos. Claro que sí, y esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, María José, tú lo comentabas desde el inicio, ¿no? El hecho de todo lo que tú has vivido te permite hoy poder entender a muchas personas. De cierta manera, hay empatía, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de que en muchas ocasiones las personas no logramos dar un pésame sincero cuando llegamos a decirle a alguien que es tal vez muy amigo o un conocido, lo siento mucho, sé que es difícil porque se le murió la mamá y a mí no se me ha muerto mi mamá, entonces yo no sé realmente cómo se siente eso, ¿verdad? Pero desde esta perspectiva, la ventaja en este programa o en este servicio al cliente que tú das hoy, dentro de lo que ustedes están haciendo, es que precisamente ya estuviste del otro lado y esa empatía es la que de una u otra forma genera esa reciprocidad de doble vía en donde tú puedes ayudar y la otra persona se permite ir ampliando la información para que tú también tengas más conocimiento de dónde trabajar, ¿verdad? Sí, así es, Jonathan, pero creo que para cualquier proceso de sanidad que necesitamos llevar, pues lo más importante es poder ser honestos con quien nos está tendiendo una mano. Yo pienso que hubiera sido de mi vida si la primera persona que trató de ayudarme hubiera logrado que yo pudiera abrir mi corazón de la forma en que era necesario. Seguramente mi vida se hubiera transformado desde mucho tiempo antes, pero cuando volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hablar acerca de la empatía. Dios sabe por qué me permitió vivir
o yo decidí vivir como viví, al final Dios está tomando eso y es parte de lo que hacemos en el ministerio. Cuando trabajamos en las decisiones, llegamos a una decisión que se llama la decisión de reciclar el dolor, comprender que todo aquel dolor por el que yo atravesé puede ser útil para otras personas, porque al final da esperanza, ¿sí? Y entonces eso me hace comprender a mí por la situación en la que la otra persona está atravesando y poderle dar como una luz y decirle, mira, este es el camino, yo ya pasé por ahí, te sugiero hacer esto, 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 aunque no creas, a veces la gente, aunque uno le diga y le sugiera qué es lo que tiene que hacer, aún así no lo hace. Y nosotros en el ministerio decimos cuánto dolor necesitamos, ¿verdad? Cuánto dolor más necesitamos para poder, pues, ser obedientes a lo que nos están diciendo. Yo creo que cuando tú necesitas de verdad salir de donde estás porque el dolor es muy grande, si te dicen que te tenés que poner de cabeza, te pones de cabeza porque eso es lo que te están diciendo que tenés que hacer para poder aliviar ese dolor. Y entonces hoy precisamente yo recibí el mensaje de una persona con quien yo tuve, una mujer con la que yo tuve una conversación en enero de cómo estaba su situación matrimonial, y hoy que recibí otro mensaje de parte de ella me dolió tanto el corazón porque se lo pregunté, ¿tú crees que estás mejor que cuando me hablaste en enero? Y la respuesta era obviamente que no, ¿verdad? Entonces, a veces queremos salir de donde estamos, no queremos sentir más dolor, estamos desesperados con una situación, pero no hacemos o no damos los pasos que tenemos que dar por miedo, por orgullo, porque creemos que vamos a sentir culpa, porque no queremos que nos duela más, porque el qué dirán, por la vergüenza, en fin, hay tantas razones, pero cuando nos decidimos a dar esos pasos de sanidad, hay un panorama que se abre totalmente distinto. Y acabas de mencionar algo que es muy interesante, María José, y yo no, la verdad, no termino de entender por qué al ser humano le cuesta tanto la toma de acción. Una cosa es la toma de decisión, ¿no? Nosotros tomamos decisiones y casi Ajá, todos estamos sí, tomando decisiones sí. constantemente y a cada momento y en diferentes perfiles y atmósferas y esferas de nuestra vida. Pero cuando tomamos la decisión de ir a buscar la información, por ejemplo, y llegamos al punto donde nos dan la información y nos dan la estructura y nos generan la lista de pasos a seguir, la gran mayoría, ahí es en donde nos quedamos estancados. Y es esa toma de acción la que te lleva precisamente a generar los resultados de la búsqueda que estás generando. Sí. Sí, la palabra dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, si la palabra lo dice es porque ya sabía que vamos a tener muchas ganas quizás de hacer cosas, pero necesitamos también la otra parte de ir y hacer, como decís tú. Yo puedo decidir, mira, y lo vemos mucho y pues seguramente a ti te ha pasado, Jonathan, como me pasó a mí, me pasa o me ha pasado a mí. Queremos hacer algo, sabemos que tenemos que cambiar en un área, sabemos que hay una necesidad de un cambio radical quizás en alguna área de nuestra vida y sabemos que lo que estamos haciendo está malo, que necesitamos dar pasos diferentes, pero nos quedamos solamente con el querer, ¿verdad? No accionamos en lo que tenemos que accionar. Pueden haber muchas razones, ¿verdad? Ya te mencioné algunas de ellas, pues al final lo que necesitamos es experimentar más dolor, más profundidad en ese fondo para decir, no, ya de aquí tengo que salir en algún momento, ¿verdad? Pero a veces también creo que es porque nos acomodamos en una situación en la que podamos estar y nos da temor salir de esa área de confort. De hecho, hablamos acerca en el Ministerio Celebremos la Vida de un defecto de carácter que es la comodidad, estar en esa área de confort porque no quiero salir, ya me acomodé tanto que aunque esté sufriendo, que no quiero dar el siguiente paso de acción para salir de donde estoy porque pues como la palabra lo dice, la misma palabra estoy acomodada en un área. Definitivamente, y esa parte de el no actuar por la zona cómoda es uno de los mayores problemas y, o sea, yo creo que lo vemos desde el punto de vista espiritual en donde ustedes apoyan a algunas personas, desde el punto de vista, por ejemplo, profesional, desde el punto de vista personal dentro del coaching que nosotros realizamos en ocasiones, también pasa dentro del punto de vista organizacional, porque en ocasiones nosotros llegamos a hacer una asesoría y ya sabemos, ya encontramos en dónde está el problema.
Y como lastimosamente para que el sistema cambie, en el proceso se deben de tomar ciertas medidas y hacer algunas actividades distintas, no se llevan a cabo los procesos como deben de ser porque las personas responsables de hacer eso simple y sencillamente dicen, no hombre, lo vamos a seguir haciendo así, si de todos modos ahí se va, ahí sale. Hemos encontrado gente que dice, ay, de todos modos, dentro de un proceso de un producto que va a entregar a un cliente que va a pagar su dinero y que está exigiendo calidad, garantías y diferentes situaciones, y parte del proceso dice, de todos modos ni es para mí. O sea, lo puedo hacer como sea porque de todos modos ni es para mí, pero no se da cuenta que esa parte que está dejando de hacer es la que genera el ingreso que sí es para él y para su familia, ¿verdad? Y lo mismo pasa en los demás procesos. O sea, yo quiero mejorar mi entorno y quiero cambiar yo para que mi entorno cambie, pero no hago esos cambios que debo de hacer, siempre me voy a seguir peleando con el vecino, con el papá, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, y estoy esperando que la gente ya reaccione y vea que yo quiero cambiar y que yo quiero estar contento, pero no estoy haciendo lo que necesito hacer. Y a veces lo que sucede también es que estamos esperando que los demás cambien para cambiar nosotros y eso no siempre sucede así. O sea, sería ideal porque, como tú decís, estoy esperando que el vecino, que no, no, pero si yo estoy esperando que la otra persona cambie para hacer los cambios que a mí me tocan hacer, pueden pasar otra vez años, ¿verdad? Y estar estancados o quizás estar más atrasados en todo lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Entonces sí necesitamos, y hay algo que tú estabas mencionando, ya se sabe en una empresa cuando ustedes dan el coaching y todo, y eso lo aplicamos nosotros al ministerio, ya se sabe cuál es el problema. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Ya todos se dieron cuenta cuál es el problema que yo tengo, menos yo, lo que sucede en las empresas. Ustedes determinan cuál es el problema, porque es evidente, pero quien tiene la decisión de hacer los cambios no lo hace. Eso se aplica a nosotros también. A veces todos saben cuál es el problema que yo tengo, menos yo. Y la que tiene que hacer y dar los pasos y accionar para cambiar eso soy yo, pero si no me doy cuenta, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, eso es algo interesante porque, por ejemplo, lo vamos a ejemplificar en tres áreas. Si tú quieres mejorar financieramente, ya sabes que lo que debes de hacer es poner control en los gastos pequeños, ¿no? Los famosos gastos hormiga. Y te dicen, es que debes anotar todo lo que gastas para que Así tú es. seas consciente de. Sí. Y tú sabes que no vas a escribir ahí lo del cafecito que te tomaste porque después no te quieres recriminar que te compraste el café fuera del presupuesto. Luego lo vemos desde el punto de vista de matrimonio. Ya sabemos que cuando estamos trabajando ya no quiero pelear con mi esposa, por ejemplo. Cuando nosotros ya sabemos, ya la conocemos, ya sabemos cuándo se va a enojar. Si nosotros le seguimos dando a ese botón, ya sabemos que va a terminar en una discusión, ¿no? Pero no queremos dar nosotros, como decimos coloquialmente en Guate, nuestro brazo a torcer, entonces seguimos manteniendo nuestra postura de yo tengo la razón hasta que llega al punto del problema. Y lo mismo pasa también en un proceso de empresa. Hay una anécdota que yo siempre le cuento a la gente y es que en uno de los procesos que nosotros hicimos llegamos a ver una certificación que alguien compró que le costó $1,000,000 y Wow. era una maravilla el sistema, pero necesitaba ser alimentado por datos que generaban algunos digitadores y estos digitadores no hacían su trabajo como se debía. Entonces, cada fin de mes habían datos cerrados porque no se había alimentado la base de datos como debía de ser. Lo mismo pasa en todos los procesos. Hay ciertas actividades que si nosotros dejamos de hacer, el resultado final nunca va a ser el esperado, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente hacemos, María José. Así es, y es que ya sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces, pero no lo hacemos porque como hablamos, ¿verdad, Jonathan? Estamos en esa zona de confort o podemos estar en una postura de no sé cómo es que lo tengo que hacer, pero como no pido ayuda y no sé, y no tengo en mi corazón la humildad para poder decir, miren cómo se hace, ¿verdad? Entonces, en este caso que tú hablas acerca de esta empresa, pues cuánto dinero deben de haber perdido. Si lo trasladamos a nuestra vida, ¿cuántos años de nuestra vida hemos perdido por no hacer las cosas que debemos de hacer, que sabemos que son correctas? Que sabemos cuáles son los pasos que tenemos que hacer, cuánto desgaste hay a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de los hijos, a nivel familiar, de relaciones, de trabajo. Bueno,
cuánto desgaste hay a todo nivel por algo que yo tengo que hacer y que no estoy haciendo, sin esperar que los demás hagan lo que les tocaría hacer, porque tal vez me voy a quedar sentada esperando. Yo creo que ese es el mensaje en lo que estamos hablando ahorita respecto a eso. Yo sé que tengo que dar pasos de acción que son urgentes muchas veces en nuestra vida, darlos, pero no los quiero dar. ¿Por qué será que no los quiero dar? Y esa es una pregunta que cada quien tiene que hacerse a lo interno. ¿Por qué será que no quiero dar estos pasos? ¿Por qué será que no quiero buscar ayuda? ¿Por qué será que ya vi que eso está mal, pero mejor ahí que se quede, ¿verdad? Lo voy a engavetar, no voy a trabajar ese problema, no voy a trabajar con ese defecto, lo voy a meter solo abajo de la alfombra y al final eso vuelve a salir a luz y hacernos más daño. Definitivamente. María José, le vamos a dar lectura acá a varios de los mensajitos que nos han estado llegando. Hay mucha gente conectada, ¿verdad? Sí trajiste porras, ahí hay varias gente mandando saludos desde Dios es Punto Norte bueno. Ay, no. y desde parte del Ministerio de Celebremos la Vida. Hay muchas personas mandándote saludos, diciendo que Pues cada yo vez no que sé tú si hablas, escuchan, no sé si escuchan, pero hay hasta cohetes que están sonando aquí casualmente ahorita que vas a leer los mensajes. Perdón. ya ves hasta Sí, dónde llega tu convocatoria. Y pues perdón, yo no. hay personas acá que están mandándote saludos, tanto de Celebremos la Vida como también de Punto Norte. Gente que dice que cada vez que tú hablas se aprende, que se dan cuenta de que tú eres muy congruente con lo que dices, por lo que has hecho, que gracias a toda esa experiencia de vida que tienes, porque le sirve a muchas personas, que están muy contentas de saber que pueden contar con tu ayuda, te mandan saludos y agradecen que tú seas la pastora de este ministerio. Ay, qué Por ahí hay lindos, personas acá gracias. también mandando saludos al programa que tenemos, diciendo de que gracias por este tipo de entrevistas, que estás aportando mucho valor. Bendiciones, excelente programa, bendiciones, bendiciones, mucha gente mandando bendiciones, gracias a Dios que nos están deseando ahí bendiciones. Y por favor, a todas las personas que están por ahí Dios es conectadas, bueno. si usted considera que esta información le puede servir a alguien más, por favor compártalo porque lo bueno merece ser compartido y créame, estoy seguro que algo de lo que hoy estamos platicando por acá le puede hacer clic a alguien que lo necesita escuchar y que en realidad se puede abocar ya sea al Ministerio de Celebremos la Vida o al Punto Norte, ¿verdad? Para que puedan tener ahí algún tipo de acercamiento con María José, luego con Alejandro también y con cualquiera de las personas que estoy seguro están ahí esperando por ayudarle y por servirle para que usted se sienta y esté bien. Y María José, Así es. hemos estado tratando de rescatar, y digo tratando porque son tantas frases muy puntuales, tantos mensajes que dan ustedes, las mujeres exitosas en estas entrevistas, que a veces no me da tiempo de lograr escribir todo, pero estoy tratando de rescatar algunas de las frases de las conversaciones para poder poner en contexto como un resumen de cada una de las pláticas y voy a leer parte de lo que hemos estado platicando acá contigo. Y dice así, las mujeres tienen capacidades especiales para realizar actividades diversas al mismo tiempo. Aunque no nos guste, señores, así es. Si en algún momento debes de parar y consideras que tu casa se puede caer, considera también que si tú no paras, de todas formas tu casa se puede caer. Es muy importante, pues las consecuencias son irreparables. Por más tiempo que te niegues a escuchar el llamado, tu propósito siempre estará esperando a que tú seas una persona obediente. Tus heridas reflejan tu llamado, una de las frases que compartió el pastor Rick Warren contigo. A pesar de las experiencias, siempre tienes la opción de aprender y ponerlo en práctica para servir a otros o no hacer caso y tener consecuencias de vida. No esperes tener ganas para hacer lo correcto, haz lo correcto y luego siéntete bien por el resultado. El criterio propio es conocer que cuando tus deseos no están escuchando a tus pensamientos o viceversa, hay algo en lo que todavía debemos de trabajar. Los límites reales se deben manejar para vivir mejor porque siempre que se excede, se consigue un resultado dañino. Para cualquier proceso debemos de ser honestos y así tener más opción de mejora continua. Recordemos que no todo está en nuestras fuerzas, siempre debemos de demostrar que somos débiles para que sea el poder espiritual
si tú crees en Dios, que sea Dios el que te pueda llevar a salir adelante con esa fuerza interna que está ahí esperando a que tú la dejes fluir. El miedo, el orgullo y la culpa son algunas de las razones por las que en ocasiones no podemos dar ese paso a conseguir nuestras metas o resultados. Dios da el querer y el hacer cuando tú ya estás listo y has sufrido lo suficiente para buscar una mejora en tu vida. Eso es parte de Así todo es. lo que has estado compartiendo con nosotros, María José. Yo considero que Gracias, realmente Jonathan. son muy, muy buenos consejos. Es bastante material y contenido que agrega valor. Y pues, como siempre digo, no sé qué es lo que ha estado pasando con mi reloj, pero cada vez que tengo una mujer exitosa acá en estas entrevistas, cuando me vengo a dar cuenta, ya se pasó Sí. la hora. Eh, Ay, no. de verdad, María José, ha sido muy interesante platicar contigo. Gracias, No, Jonathan. no noté para nada lo que me decías al inicio de que estabas nerviosa. Créeme que no se te notó para nada. Y Ay, sí. quisiera que nos dejaras las tres recomendaciones, tres consejos, tres aspectos que tú consideras que debemos de manejar o de tomar en cuenta para poder tener ese acercamiento a una vida feliz, a buscar una vida realmente de éxito, porque nosotros venimos a este mundo realmente a ser felices y parte de ser exitoso es eso, conseguir realmente el estar bien. Sí. Te quiero contar antes de pasar a esos tres recomendaciones que cuando tuve la oportunidad, la invitación y decía mujeres exitosas, de verdad a mí mi cabeza me hizo un poco de ruido porque yo no considero ser una mujer exitosa si no fuera a la manera de Jesús. Y por ahí empecé a circular la invitación para que me pudieran acompañar, pero te quiero contar que le puse abajo de mujeres exitosas un hashtag que nosotros usamos en el ministerio que dice a la manera de Jesús, porque para mí no, yo no podía pasar esa imagen sin que dijera que es a través de Jesús que hoy puedo estar en este programa contigo, diciendo, siendo parte de ese grupo de mujeres exitosas. Definitivamente, si no fuera por él, yo no sé ni dónde estuviera. Entonces, todo, yo le quiero dar la honra a él porque todo se lo debo a él. Y esos tres consejos no los puedo dejar de hacer sin que Él esté presente, sin que Dios esté presente. Y tal vez es tanto hablar de Dios, pero es de lo único que yo puedo hablarte. Y es, primero, necesitas buscar ayuda. Y celebremos y punto norte, ya creo que ya sabían de qué iba a hablar. Necesito buscar ayuda porque necesito reconocer una realidad, pero después tengo que llenarme de esperanza de que puedo hacer esos cambios que necesito para poder cambiar por completo de rumbo mi vida y por último comprometerme a hacer esos cambios que yo sé muchas veces que ya tengo que hacer. Y pues Dios siempre ha estado ahí, siempre, siempre. Y tú lo decías, Jonathan, no vinimos a esta vida a sufrir, sino que hay una vida plena, hay un final feliz, por llamarlo así, hay una plenitud, hay paz, hay serenidad que está lista para nosotros. Lamentablemente tomamos malas decisiones, cometemos errores, nos alejamos de ese plan de Dios para nuestra vida, pero hoy precisamente una amiga me decía, creo que es tarde para la decisión que estoy tomando y mi respuesta fue nunca es tarde, porque en Dios las cosas nunca van a ser tarde, porque Él redime el tiempo, porque Él puede arreglar todo lo que nosotros destrozamos por años, Él lo puede arreglar mucho más rápido que de lo que podemos pensar. Entonces nunca va a ser tarde para buscar esa ayuda, para llenarse de esperanza de que las cosas pueden cambiar independientemente de la situación en la que estemos. Yo llegó un momento en mi vida que dije, yo, ¿para dónde le doy? Para donde yo vea todo esto oscuro, pero llené mi corazón de esperanza y también tuve que empezar a hacer cambios en mi vida, cambios radicales, cambios que eran necesarios para poder entonces sí disfrutar y poder celebrar la vida como nosotros decimos en el ministerio. Sí, mira, realmente te digo, María José, a mí ese título de Celebremos la Vida me encanta porque yo considero que cada día que nosotros nos despertamos debemos de celebrar la vida porque hay mucha gente que no amaneció un día más. Hay personas que no lograron recibir ese calor del que en ocasiones nos quejamos, que no lograron subirse a un vehículo y estar en el tráfico del que en ocasiones nos quejamos,
que no se tienen que dirigir a un trabajo del que en ocasiones nos quejamos, que no se tuvieron que despedir de una esposa de la que en ocasiones nos quejamos, y que todo esto, en lugar de ser situaciones por las que nos tenemos que enojar o por las que debemos estarnos quejando, es todo lo contrario, dándonos cuenta que somos parte de grupos selectos, que tenemos opción A y que hay mucha gente que no tiene todo eso y no Así agradecemos es. por ese tipo de situaciones. Y la verdad es de que ese título de Celebremos la Vida a mí siempre me ha llamado la atención, me encanta. De verdad, yo los felicito y reconozco que ustedes han hecho un buen trabajo. A mí me agrada todo lo que hace Iglesia Vida Real. Y aprovechando, vamos a hacerle publicidad también acá a Rita Castillo, que también Sí, te sí. ponía ahí el hashtag de A la manera de Jesús y ha estado ahí acompañándonos en esta entrevista. Ella va a estar el 29 de julio, así es que si usted quiere conocer un poco más también de esta tremenda mujer, por favor, conéctese el 29 de julio a las 7 de la hora de Los Ángeles, California, porque vamos a estar platicando con ella, una pastora también de la Iglesia Vida Real en la sección de matrimonios. Y de verdad, María José, a mí no me queda nada más que darte las gracias, decirte que de verdad es mucho valor el que aportas con tu vida. Gracias por contarnos parte de lo que posiblemente en ocasiones no cuentas en público, ¿verdad? Pero que como tú bien dijiste, sabemos que Dios te ha usado para que con ese mensaje tú puedas llegarle a más gente y que de una u otra manera eso le pueda servir a muchas personas para poder tomar esa decisión y empezar un camino de mejora para que el día de mañana puedan decir que están celebrando también la vida. Así es. Sí, podemos celebrar la vida, como tú lo decías, Jonathan, y no importa las circunstancias en las que estemos, podemos celebrar la vida. Yo te agradezco a ti por esta oportunidad y pues no me queda más que darle la gloria y la honra al Señor por lo que Él hace. Claro que sí. Y señores, por favor, damas y caballeros, estén por ahí conectados. Seguimos mañana con estas entrevistas. Todavía vamos a estar la primera semana de agosto. Entonces, créanme, hay todavía muchas historias impactantes que pueden cambiar su vida, mucho valor agregado para dar. Entonces, por favor, estén por ahí conectados y sigan compartiendo. Esta información le puede servir a alguien a quien usted conoce a la hora que usted comparta esto en redes sociales. María José, muchas gracias, feliz noche y gracias a todos por Gracias, estar conectados. igualmente.